Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a uno de los actos que es seña de identidad de nuestra festividad de la Luna Fuego. Las jornadas de historia son consustanciales a esa fiesta, llevan el mismo número de ediciones que la misma, y yo creo que sitúan a Zafra, si es posible aún más, en un altísimo nivel de la divulgación de temas históricos, porque aunque hay muchas actividades de este signo, muchas presentaciones de libros, muchas conferencias, yo creo que todo el mundo espera, sobre todo evidentemente los aficionados a la historia, esperan la celebración de esta jornada por la calidad de la temática que se aborda y por la calidad de sus ponentes, como es el caso de hoy con el profesor Paniego, que nos va a ofrecer una conferencia sobre cuestiones, intuyo que arqueológicas, para lo cual cuenta aquí también con un partener magnífico que es mi amigo Pablo Ortiz Romero, que de estas cuestiones también sabe largo y tendido. Yo les deseo que disfruten de esta jornada. Ya saben que son jornadas promovidas y organizadas por el Ayuntamiento a través del Centro de Estudios del Estado de Feria, Ayuntamiento que mantendrá siempre el compromiso con aquellas personas que tienen amor por la historia y siempre promoverá la divulgación. Lo hacemos con los cuadernos de Zafra, que se presentarán creo que el viernes, que ya se hacen con cargo a los presupuestos municipales, porque la subvención que se prestaba, no sé si era por Diputación, no recuerdo por quién, o por la Asamblea, esa ya no se presta, pero el Ayuntamiento evidentemente no iba a permitir que una publicación de la Solera y de la categoría de cuadernos de Zafra se quedara sin editar por falta de presupuesto, de modo que para eso estamos nosotros ahí. Les deseo que disfruten de esta jornada. Sé que lo van a hacer porque van a contar con unos ponentes de primerísimo orden y porque sé que ustedes son apasionados de la historia, con lo cual es muy loable que en vez de estar viendo el partido de España y Albania estén ustedes aquí hoy disfrutando de esta cuestión. Les deseo
que disfruten mucho, insisto, y les emplazo, lógicamente, para todos estos días y para el año que viene, no nos falten tampoco. Van 25 ediciones ya, que están muy bien, pero tenemos que conocer, mi amigo Juan Carlos y yo, las 50 por lo menos. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, bienvenidos todos a estas 25ª jornadas de Historia de Zafra y del estado de feria. Es un pequeño gran milagro, que ya 25 años son muchos años para unas jornadas de este tipo, y más milagro es todavía que se sigan publicando, que ya es muchísimo, y que encima no decaiga el nivel, lo cual ya es más que milagroso. Algo que tenemos que encarecer a la labor de Juan Carlos y José María, impagable y nunca del todo reconocida, pero que es realmente admirable. Les doy la bienvenida a estas jornadas. Tengo que agradecer, me dice Juan Carlos, y lo hago con gusto, el mérito del aula de guitarra de la Escuela Municipal de Música, que nos ha deleitado con este pequeño concierto, y agradecerle al alcalde de Zafra. Hace un par de años estábamos aquí hablando de un libro mío, entonces era mi amigo Juan Carlos, ahora, además de mi amigo Juan Carlos, es el alcalde de Zafra, que para mí sigue siendo mi amigo Juan Carlos, y muy orgulloso de ello, y sé que el ayuntamiento va a seguir apoyando, como no cabe de otra manera, porque conozco bien a él y su gusto por la historia, este tipo de actos y de jornadas, ¿no? Y luego yo quiero presentar al primer conferenciante, que es para lo que estoy aquí solo. Es Pablo Paniego Díaz, que es doctor en estudios del mundo antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid, donde ahora mismo se desempeña como investigador postdoctoral. A pesar de que es joven, tiene una dilatada trayectoria investigadora que está ligada a la UAM, donde forma parte de un grupo de investigación que dirige Luis Berrocal sobre arqueometría y arqueotectura protohistórica de la vertiente atlántica peninsular. También está ligado al Instituto de Arqueología de Mérida a través de su relación con Sebastián Celestino. Pablo es especialista en la Beturia céltica, un territorio que recuerdo que allá por el lejanísimo 1971-72 Luis García Iglesias, en un artículo que era la primera piedra casi de la problemática de la Beturia, llamó algo así como la Beturia un problema geográfico de la Hispania antigua. La verdad es que cada vez menos problemas, aunque el problema era mucho más que un problema geográfico. Los trabajos de Pablo Paniego aclaran mucho lo que realmente era la Beturia y cuáles eran los módulos y ciclos del poblamiento desde la protohistoria hasta época altoimperial romana, que es de lo que hoy va a hablar. Es un territorio que tiene yacimientos que son referentes no solamente de la arqueología regional, sino de toda la arqueología del suroeste peninsular, como por ejemplo la Sierra del Coto de Frerenal de la Sierra, el Castrejón de Capote de Higuera la Real, la Martela de Segura, o ya en época romana los cercos con Tributa, aquí en la cercana Medina de las Torres. El doctor Paniego nos ha dejado un par de libros sobre la Beturia céltica y un buen puñado de artículos. Un primer libro se centró en el hito paisajístico y cultural que es el Cerro de Guruviejo en Burillos del Cerro, donde estudió la arqueología del lugar y todo el marco territorial. Y luego, en el año 2021, creo, publicó una síntesis de su tesis doctoral centrada en la cuenca del río Ardila y el poblamiento desde época prerromana hasta época altoimperial, que muy atinadamente llamó del Castro al Oppidum. Luego el libro llevaba otro título, uno es el variante, más divulgativo entre celtas y romanos, pero muy ilustrativo también, ¿no? Luego, Pablo Paniego tiene una especial sensibilidad para algo que a mí me llena mucho, que es la historia de la arqueología. Él se ha dedicado a la figura de Matías Ramón Martínez, burguillano, un krausista de pro, uno de los hombres más solventes, de los intelectuales más sólidos del paso del siglo XIX al XX, que no solamente hizo cosas de arqueología, pero que
Pablo Pañego ha reivindicado desde su labor como arqueólogo. Actualmente él se dedica a hacer un catálogo del tema nunca cerrado y que siempre genera controversia, que son las estelas de Guerrero, las estelas decoradas del bronce final, dirigido, me acaba de decir, también por Sebastián Celestino, con Sebastián Celestino. Hace trabajos de campo en el poblado de la Tabla de las Cañas, en Capilla, antes a orilla del Zújar, ahora dentro del pantano de la Serena, donde creo que apareció el famoso sileno de Capilla. Y también hace trabajos de campo en el Risco de las Cuevas, en Perales de Tajuña, en Madrid. Y por si no fuera bastante, Pablo es un muy lúcido activista en contra de la precarización de la actividad investigadora en la Universidad Española y a favor de las políticas públicas efectivas, lo cual me parece que tiene tanto mérito o más como ser un especialista en la veturia céltica. Yo les dejo ya con ustedes y seguro que aprenderemos mucho de ello. Buenas tardes. Pues lo primero, muchas gracias por las palabras de Pablo Ortiz, muchísimo más ilustrativas de lo que hubiese podido ser yo mismo conmigo mismo, así que muchísimas gracias. Y por supuesto también tanto al Ayuntamiento de Zafra por organizar también las jornadas y por darme a mí la posibilidad de ser el primer conferenciante. Es cierto que si lo vemos en un orden cronológico tiene su lógica que fuera el primero, porque soy el que va a tratar la parte más antigua y más a nivel, o incluso es único a nivel arqueológico, de la historia de Zafra. Dicho esto, voy a hablar de la configuración de la veturia céltica. La veturia céltica engloba un gran territorio, no solamente Zafra, engloba todo. De hecho, aquí en la imagen se ve el río Ardila, que es el vertebrador de lo que es la futura veturia celticorum, si empezamos en la segunda edad del hierro. Voy a intentar hacer un repaso general. Primero voy a hablar sobre lo que es el concepto de veturia, para que todos tengamos claro cuando decimos veturia a qué nos estamos refiriendo, y luego posteriormente voy a ir dando un paso evolutivo de la segunda edad del hierro. Primero la transición de la primera edad del hierro, que ahora está muy en boga con yacimientos como la Casa del Turuñuelo, donde han aparecido un montón de restos, hasta época altoimperial, que es cuando se define realmente la veturia y donde aparecen los ópira, los oppidum en singular, que es la forma en la que los romanos, en este caso un autor que es Plinio, define ciudad. ¿Vale? Cuando hablamos de oppidum estamos hablando en este caso de una ciudad. Una ciudad en época romana incluye la parte urbana como todo su territorio, y es en donde vamos a ver también un poquito dónde queda Zafra dentro de todo de este periodo. He empezado por las fuentes clásicas, que es el origen que nosotros tenemos para el concepto veturia. El concepto veturia no es un concepto inventado en época reciente, no es un concepto inventado ni por los arqueólogos ni por los historiadores modernos, sino que lo están empleando los romanos o los griegos, que ya están escribiendo en época romana, para definir un territorio. Vemos que las primeras citas, que son muy dudosas, de hecho hay que cogerlas con muchas pinzas, son de Tito Livio, que es el primer gran historiador de Roma. Este primer gran historiador de Roma nos está hablando de un territorio que se llama la Veturia, que tiene un régulo, una especie de general, similar a lo que podría ser Viriato, que luego también veremos, que está luchando contra los romanos en el año 197. Esta fecha es importante porque el 197 es cuando los romanos definitivamente deciden asentarse en la península. Primero habían estado aquí en guerra con los cartagineses, pero en el 197 deciden que se divide la provincia que habían conquistado en dos. Es una señal clara de que ya no se van a ir. No han venido a luchar contra los cartagineses, sino han venido a conquistar este territorio. Y una serie de régulos indígenas se levantan contra los romanos, y es la primera vez que aparece la veturia. Esta veturia, sin embargo, no es la veturia de la que vamos a tratar. Esto es un concepto que parece que está refiriéndose a una zona muchísimo más meridional de Badajoz. Están hablando de la cuenca del río Guadalquivir, la zona de Málaga, no se sabe muy bien, pero no es esta veturia, ¿vale? Entonces aquí también tenemos otro de los problemas, el concepto de veturia no es un concepto único y que no cambia, sino que va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? Estas primeras referencias que están haciendo
hacia el año 200 a.C. no se parece en nada a la Beturia que vamos a ver en el siglo I después de Cristo, que es la Beturia que realmente nos ocupa. En Apiano, que también habla de la Beturia, sí que parece que ya se está refiriendo a la Beturia que nosotros vamos a tratar. Apiano está hablando de las guerras de Viriato. Las guerras de Viriato son del 150 a.C. Luego lo veremos con más precisión, pero para que veamos, ha habido 50 años y ya no están hablando de la zona del Guadalquivir. Ahora sí que están hablando de esta zona que pertenece a la cuenca media del Guadiana. Es la zona meridional de la cuenca media del Guadiana. Hablando de la guerra de Viriato, hay unas incursiones romanas que destruyen 5 ciudades. Esas 5 ciudades probablemente estuviesen en el sur de Badajoz, en la Beturia de forma genérica. Y luego Estrabón, en su parte más geográfica, está haciendo una descripción geográfica del territorio. Sí que habla de una zona de áridas llanuras que son ricas en minerales, que sí que parece que está haciendo referencia a esta zona que hay al sur del Guadiana, pero más allá de la sierra, más allá de la cuenca del Guadalquivir. No voy a leer este texto. Este es el texto que nos va a permitir situar la Beturia. Yo creo que es el único texto que nos permite realmente situar la Beturia, por lo menos en el siglo I. Nos está diciendo que hay una serie de ciudades que pertenecen a la Beturia. Entonces, para nosotros poder identificar la Beturia no tenemos que hacer más, que parece sencillo, pero no lo es. No tenemos que hacer más que encontrar esas ciudades, ver su territorio y decir, pues si este es el territorio de estas ciudades, esto es la Beturia. Creo que esa es la única forma que tenemos de poder acercarnos a este concepto, que es el de la Beturia, que se escapa porque tenemos muy poquitas citas clásicas y no hay gente en época antigua que se autodenominasen betúricos. No podemos buscar en sus lápidas, yo soy tal, fulanito de tal, betúricos, no. Ellos se identificaban en todo caso con su ciudad. Yo soy de Ségida, yo soy de Seria, yo soy de Nertóbriga. Como comentaba, el concepto de Beturia es un concepto difícil de definir y tenemos dos principales autores para la definición del concepto de Beturia. Por un lado, García Iglesias, al cual ha hecho ya referencia el profesor Pablo Ortiz, que fue el primero que hizo un trabajo serio y científico sobre qué era la Beturia, y él mismo decía que la Beturia como concepto no tenía un significado vago e impreciso. Es algo situado más allá del Betis. El Baetis es el río que actualmente se corresponde por el Guadalquivir, no entendiendo el río por donde va el agua, sino entendiendo el río como el valle, entendiendo como la cuenca hidrográfica aproximadamente, en su concepción, ¿no? Pues es lo que hay más allá del Betis, eso es la Beturia. Alicia Canto de Gregorio, partiendo de la misma idea, dice que es un concepto de origen griego, en el que la primera parte del concepto es Baetis, Beturia, ¿no? Baetis, y lo otro significa los límites o la zona montañosa más allá del Betis. En todo caso, vemos que es un concepto que sigue siendo algo muy, muy vago, muy difuso, ¿no? Porque definir algo por lo que está más allá de puede ser cualquier cosa. De hecho, veremos que para los pueblos prerromanos sucede exactamente lo mismo. Hay un primer momento en el que son todos los que están más allá de aquí. Luego ya con el tiempo sí lo vamos a ir definiendo. Cuando conquisten este territorio los romanos, ya lo tengan en su poder, ya van a decir, no, la Beturia llega hasta aquí y tal pueblo llega hasta aquí. Pero antes, al principio, es algo desconocido. Y es todo lo que hay más allá. Voy a hacer un breve repaso historiográfico, porque vemos que el concepto de Beturia está escrito en latín. La castellanización es Beturia, se le quita la A. Igual que a Baetis se le quita la A también, nosotros Beturia, Betis. En época, podríamos decir, precientífica, en el siglo XVIII sí que hay algunos trabajos en el que toman la Beturia como un concepto regional para intentar, pues en este caso, hablar de las ciudades. Y normalmente es una justificación porque están hablando de cosas que son posteriores al momento tratado. Es un concepto que para darle más enjundia. Posteriormente, en época de la transición a la parte ya más científica, tenemos a Matías Ramón Martínez, a finales del 19, principios del 20, que ya intenta hacer un primer estudio científico de lo que es la Beturia. Este primer estudio científico de lo que es la Beturia, aquí vemos un mapa general que hizo de Extremadura y podemos ver como la parte de abajo a la izquierda está todo lleno de puntitos, en diferencia con el resto del mapa. ¿Por qué? Porque esto es la Beturia, esta es la zona que él estudiaba y es la zona que él trabaja. Entonces vemos que tiene una gran cantidad, no solamente de ciudades, sino de yacimientos arqueológicos catalogados, a diferencia del resto de Extremadura. Y siguiendo sus trabajos podemos ver
como en esta primera definición científica de lo que es la Beturia, ya se va a parecer mucho a la definición que vamos a dar posteriormente, y obviamente la definición general que ya existía, ¿no?, de la Beturia de más allá del Betis. Aquí tenemos, es aproximadamente la Sierra de Huelva, el sur de Badajoz, un poquito de Ciudad Real y de Córdoba, y esta es la definición que él hizo de la Beturia. Vemos que antes de 1900 da una definición, luego la varía, pero la diferencia es en cuanto si Mérida se extiende o no se extiende más allá del territorio de lo que es del río, del Guadiana. Vemos que podríamos identificar, grosso modo, la Beturia con la provincia de Badajoz. Es cierto que la provincia de Badajoz se expande un poquito más hacia allá y no alcanza toda la Sierra de Huelva. Por ejemplo, tenemos aquí el punto de Aroche, pero grosso modo la provincia de Badajoz se correspondería con la Beturia. En época ya más reciente tenemos el artículo de 1971, el del problema geográfico de la Beturia, que no era tanto ese problema geográfico, sino que había un gran problema con la definición de céltico. ¿Cómo iba a haber celtas? Estamos hablando de los años 70, ¿cómo iba a haber celtas en Badajoz? No podía haber celtas en Badajoz. Hemos visto posteriormente que sí que había celtas en Badajoz y que no dejaban de ser más celtas que los que había, por ejemplo, en la zona de Zaragoza, o incluso puede que fueran más celtas de lo de la zona de Galicia, que para época protohistórica hay mucho debate si se les tiene que considerar celtas o no. En cambio aquí no hay ningún tipo de duda que los habitantes de este territorio tenían que ser celtas, pero en los años 70 definir celtas a la gente de la provincia de Badajoz no estaba tan claro, y eso ya generaba un primer problema. ¿Cómo iba a haber una Beturia céltica en Badajoz? Pues es que no puede haber allí celtas. Eso nos lleva a los años 80 y 90, en el que hay un despegue enorme. Pasamos de tener este artículo en el año 71 sin nada antes y sin nada después hasta que llegamos a los 80. Y en los 80 hay muchísimo trabajo de campo y muchísimas publicaciones que llevan a cabo diferentes investigadores de diferentes universidades, de la Universidad de Extremadura, de la Autónoma de Madrid, también de la Universidad de Huelva, incluso de la Universidad de Cantabria, de la Universidad de Granada, en este territorio. Se conjugan varios elementos. Por un lado, hay un renovado interés por conocer el mundo anterior a Roma. Están despegando las autonomías y Roma hay en todos los sitios, pero ¿qué es lo que particulariza a cada provincia? Pues en este caso los célticos y los túrdulos, que ya veremos que son los habitantes de la Beturia céltica, que es la Beturia occidental, y la Beturia túrdula, que es la Beturia oriental, que es aproximadamente la cuenca del río Zújar, del Matachel para allá, para hacernos una idea, la mitad de la provincia de Badajoz. Y después pasamos al siglo XXI, donde esos trabajos que se habían iniciado, que nunca han terminado de finalizar en los 80 y en los 90, empiezan a reorientarse. Por ejemplo, tenemos mayor importancia de los trabajos centrados en asentamientos ya de época romana, por ejemplo en el caso de las excavaciones de Contributa en Medina de las Torres. Y he traído quizá los dos mayores ejemplos de publicaciones centradas exclusivamente en lo que es la Beturia. El de un trabajo que se hizo en exclusiva centrado tanto los célticos como los túrdulos, que es un territorio prerromano en la Baja Extremadura, de Luis Berrocal. Es un repaso general de todo lo que se conocía hasta ese momento de la Beturia, mientras que celtas y túrdulos, la Beturia es una recopilación de unas jornadas que se celebraron en el Museo Nacional de Arte Romano a finales de los 90. Y antes de acabar este repaso, para situarnos en lo que es la Beturia, tiene que quedar claro que para época protohistórica tenemos que entender que es la época de antes de la conquista de Roma, más o menos 150 a.C. hacia atrás. Entonces nosotros estamos utilizando Beturia como un concepto geográfico que define a los pueblos prerromanos que están viviendo en lo que es la Beturia, que es entre el Guadiana y la Sierra de Huelva aproximadamente. La provincia de Badajoz, un poquito del Alentejo, un poquito de Córdoba y un poquito de Ciudad Real. ¿Vale? Esa franja es lo que nosotros llamamos Beturia. En cambio, en época romana, que también es un concepto geográfico, sí que es algo más definido, porque la Beturia es el lugar situado dentro de la provincia de la Bética, en su límite septentrional, que está ocupado por diferentes ciudades. Esas ciudades son Serias, son Ségida, son Ertóbriga, ¿vale? Entonces es ese territorio. Nunca alcanzó entidad para denominarse un conventus, por lo tanto pertenecía a esta zona occidental. La capital de toda esta zona era Sevilla.
Ahora sí que voy a hacer el repaso de cómo ha evolucionado todo este territorio desde el final de la Primera Edad del Hierro, que es cuando colapsa el sistema político, económico de lo que se denomina de forma genérica tartésico. Tartésico, si entendemos como a las gentes de regambre orientalizante, con modos de vida orientalizantes, con este tipo de construcciones como la que apareció en el Turuñuelo, pero que ya se conocía en sitios como La Mata o Canchorroano, que son grandes estructuras de tipo palaciego, hechas con adobes, que en este caso se conservan pues hasta más de 2 metros de altura de estos edificios, porque fueron sellados de manera voluntaria por sus propios habitantes. De hecho, la transición de esa primera a la segunda edad del hierro durante mucho tiempo también ha generado debate, porque, vale, vamos a aceptar que vienen celtas. Llegan los celtas hacia el año 400. Cuando esos celtas están llegando hacia el año 400 y desaparece el mundo tartésico, ¿cuál es la explicación? La explicación sencilla que se daba es una migración, están llegando estos celtas y lo que hacen es arrasar. Podríamos pensar un poquito pues, como en los vikingos, ¿no? Llegan, queman todo y se asientan. Pues parece que no. Parece que no, que esa idea que se tenía originalmente de que llegan los celtas a destruir todo, no es así. Parece que llegan los celtas a ocupar un vacío que se había generado. No sabemos si es por una crisis climática, si es una crisis política, si es una crisis económica. Hay una crisis de algún tipo que hace que ese mundo de la primera edad del hierro colapse. Hacia el 400, parece que un pelín más tarde, 380 más o menos, colapsa. Pero, sin embargo, he traído aquí el ejemplo, este es un yacimiento, el que se ve ahí en la imagen en la izquierda. Es un yacimiento en Portugal, en el que hay una primera ocupación de un sitio tipo Castro. Ahora vamos a ver que los sitios tipo Castro son típicos de la segunda edad del hierro y son típicos de las poblaciones célticas. Pues en esta población de tipo Castro lo que se encuentran son cerámicas griegas y no se encuentran cerámicas de estas de tipo celta. Y estamos hablando de la misma época, por lo tanto tenemos ahí una duda de en qué momento esta gente de primera edad del hierro deja de vivir en esos asentamientos palaciegos y se van a vivir, en este caso, a un cerro, que es lo típico de los celtas. Y ahí tenemos mucha confusión porque no es el único sitio en el que nos están apareciendo cerámicas griegas y en el que todavía no hay cerámicas típicas del mundo celta. ¿Por qué es importante este yacimiento? Porque la definición de Castro, que aquí tenemos, es muy fácil vincularla al mundo de la segunda edad del hierro, a lo que son los célticos, los lusitanos, los túrdulos, ese mundo de la segunda edad del hierro. ¿Cómo vive esa gente? Esa gente sube a vivir a sitios en alto, no a los sitios más altos. De hecho, tenemos aquí el ejemplo en Zafra, que luego hablaré, de la ermita de Belén. La ermita de Belén no es el sitio más alto, el sitio más alto no está mucho más lejos que la Sierra de Castellar. No sé cuánto puede haber, pero a 500 metros está, me parece, que el asentamiento de época republicana, y otros 500 metros hacia atrás está el asentamiento de época medieval, andalusí, que sí que está en el sitio más alto. Van a vivir a sitios de difícil acceso, pero no el más alto. Y esos sitios siempre se había pensado que eran todos de segunda edad del hierro, eran todos los celtas que llegan aquí después de destruir a todos los tartésicos, se van a vivir a los castros. Pues no, parece que ya hay tartésicos viviendo en sitios como los castros y parece que esta gente llega porque no hay nadie aquí, hay un vacío de poder que ellos llenan y crean sus propias estructuras. El ejemplo mejor conocido de Castro es el de Capote, el Castrejón de Capote, en Higuera la Real. Es el mejor conocido por dos causas. El primero es porque es el único que ha tenido campañas sucesivas y bastante intensivas de excavación que ha permitido que el asentamiento sea visitable. Actualmente se puede visitar, tiene diferentes zonas en las que se puede ver tanto la parte de la muralla como las viviendas, incluso con un espacio abierto interpretado como un santuario. Y otra particularidad es que el Castro de Capote probablemente sea el más grande de toda la cuenca del río Ardila y probablemente de lo que es la Beturia prerromana, porque todos los sitios que se consideraban mayores de época prerromana, los datos parece que apuntan más a que son más tardíos, son de época romana. En el caso de Nertóbriga, las excavaciones de Nertóbriga, los niveles que hay anteriores a la conquista romana son muy difusos, hay algunas cerámicas por allí, lo cual no significa que no hubiese algún tipo de asentamiento en el bronce final o incluso en la segunda edad del hierro, pero no se ha encontrado ni una casa. Entonces, este es el asentamiento más grande conocido de época prerromana.
Dicho esto, no sería el único tipo de castro, un castro grande, sino que hay una serie de castros chiquititos. Conocemos el del Cerro de las Monjas, el Jerez de los Caballeros, el Balcón de Pilatos en Burguillos del Cerro, donde está el castillo. Ahí debajo debía de haber también un castro. Estos castros son castros muy chiquititos, no se parecen en nada al Castrejón de Capote. Y estos castros son el paso intermedio entre el Castrejón de Capote, ese asentamiento grande, y la ermita de Belén, que por la localización se parece más al Castrejón de Capote, es un sitio más accesible que esos sitios en alto, pero por las dimensiones está a medio camino entre los dos. Lo peor que tiene la ermita de Belén es que no se puede visitar, salvo que vayas por la carretera, que se ve todavía algún resto del sondeo, y la verdad que es un recurso que sería muy interesante retomar las excavaciones en aquellos sitios donde se pudiera volver a excavar para ver cómo eran estas poblaciones, porque de los yacimientos conocidos para época prerromana, aparte de Capote, yo creo que el siguiente que más material ha dado a nivel cerámico que nos permite definir cómo era la vida cotidiana de los habitantes de esta zona en el siglo II, en el siglo III a.C., es la ermita de Belén. La cerámica de esta zona se caracteriza por ser estampillada, por tener unas decoraciones, por volver a la cerámica a mano, ¿vale? Si en la primera edad del hierro la gente estaba haciendo sobre todo cerámica a torno, cerámica pintada, en la segunda edad del hierro vuelven a hacer cerámica a mano. No significa que no conozcan el torno, pero vuelven a hacer cerámica a mano de manera muy profusa y con un tipo de decoración, ahora tenemos unas cuantas imágenes, que es muy llamativa. Pues el segundo sitio que más restos ha dado es la ermita de Belén. Volviendo al concepto de castro, aquí tenemos una reconstrucción ideal de cómo sería el yacimiento de Capote. Es verdad que Capote, al ser el más grande, pues tiene este tipo de entramado, no le podríamos decir urbano, porque todavía no es urbano, pero sí que ya se acerca al urbanismo. Vemos que tiene una calle central que se bifurca, las casas están a los dos lados, tiene incluso callejones que se interpretan para que el agua corra cuando llueve y para tirar los desperdicios. No son callejones de uso cotidiano. Vemos que las casas tienen todas aproximadamente unas dimensiones similares, están construidas de manera muy similar, todas se caracterizan por tener primero una zona donde la gente hacía la vida y donde dormían, que ocupa más o menos 2/3 de la casa, y el último tercio sería el almacén. O sea, en la primera parte es en donde se cocina, en donde se hacen las labores cotidianas y donde se duerme, y la parte de atrás, la más protegida, donde tú estás guardando el grano o los productos que tengas acumulados. Y aquí vemos, por ejemplo, las cerámicas estampilladas. Esta es la cultura típica de las poblaciones prerromanas que hay en la parte occidental de la provincia de Badajoz, también en una parte de Huelva y en una parte de Portugal. Vemos estas cerámicas a mano con esos vasos calados. La imagen en blanco y negro son decoraciones estampilladas, que son muy típicas de estas culturas de la segunda edad del hierro, que aparecen aquí en Zafra. La cerámica estampillada no es más que coger la cerámica cuando todavía está fresca y con una estampilla, como con un sello, hacer la decoración, ¿vale? Aquí vemos diferentes tipos y, lo que digo, uno de los sitios que más datos nos ha dado sobre cómo era esta cerámica es la ermita de Belén, que fue excavada a finales de los 80 por el profesor Rodríguez Díaz, y que luego ha sido publicada, si no me equivoco, en un libro en el año 91 y en el año 94 me parece que también tiene un artículo, ¿no?, sobre el tema. Y aquí vamos a llegar a un concepto que nos va a sacar de lo que siempre se había dicho, de lo que es la Beturia céltica y lo que los consideramos celtas y célticos, y es los lusitanos. Siempre hemos estudiado, ¿no?, que los lusitanos son los habitantes del Tajo. Los lusitanos, Viriato además te puede ser de Zamora, o si no es de Zamora es de la zona norte de Portugal, es lo que se había dicho siempre y tradicionalmente. Desde hace algún tiempo varios investigadores sostienen que no, que los lusitanos originales, igual que la Beturia era el concepto de lo que hay más allá del Betis, los lusitanos son los enemigos de Roma. Son los pueblos que se enfrentan a nosotros, que están más allá de los turdetanos, que son los que hemos conquistado y los que controlamos. Es un pueblo civilizado, desde el punto de vista romano, es un pueblo civilizado, es un pueblo que escribe, es un pueblo que vive en ciudades. Los lusitanos no. Los lusitanos son los que viven más allá, los que nos vienen a atacar, los que no viven en ciudades y viven en aldeas. Esa es la perspectiva romana. Eso de que nos vienen a atacar también habría que verlo
con mucho cuidado, porque en las últimas investigaciones lo que han demostrado es que en realidad parece que lo que están haciendo los lusitanos es mover ganados al sur. Tenían pactos con determinadas ciudades para aprovechar sus pastos en el sur, en el Guadalquivir. Entonces, cuando iban hacia el sur, los romanos atacaban a esos grupos de ganadores trashumantes. Se ve porque cuando el gobernador de la provincia romana está enfermo, no hay ataques lusitanos. Solamente hay ataques lusitanos cuando el gobernador de la provincia romana está en condiciones y dispone de tropas. Parece que es llamativo, ¿no?, que sea al revés, ¿no? Pero quien cuenta la historia han sido los romanos y son ellos los que son siempre atacados y siempre están defendiéndose, y no van a ser ellos los que están atacando a unos ganaderos trashumantes. Pues estos lusitanos que están atacando a Roma a mediados del siglo II, tengo aquí un listado de los que aparecen nombrados en las fuentes clásicas con nombre propio. Parece que todos son habitantes de la cuenca del Guadiana. Es muy difícil definir si son de la zona de Zafra, si son de la zona de Azuaga, si son ya de la zona del Alentejo, pero lo que está claro es que son habitantes del sur del Guadiana, de lo que nosotros hemos denominado Beturia. Entonces, cuando se habla de las guerras lusitanas y de los lusitanos, siempre tenemos que tener claro que están refiriéndose a los habitantes del Guadiana. La Lusitania romana y los lusitanos como gentes del Tajo es una concepción de época imperial. En esta época, que es antes de la conquista romana, los lusitanos son habitantes de este territorio. De hecho, Viriato, que es el líder más famoso de los lusitanos, hace una guerra básicamente ofensiva y toda la guerra está en la cuenca del Guadalquivir, salvo los últimos años, que se va a su lugar de seguridad, que es la Beturia. Su base de operaciones es la Beturia. Probablemente Viriato fuese betúrico. No sabemos de qué zona de la Beturia. Hay una cita que dice que hace referencia al océano, por lo tanto podría estar refiriéndose más hacia la zona del Alentejo, que está más pegada al océano, pero no tenemos ningún tipo de dato para decir si Viriato era un betúrico de la zona de Azuaga, que muchos autores defienden que es de esa zona, porque una de las últimas ciudades que es fiel a Viriato es Arsa, que se identifica con Azuaga, entonces por eso sostiene que puede ser de allí, pero la verdad que no tenemos ningún dato. Lo único que está claro es que Viriato es un habitante de este territorio del sur. Aquí tengo una serie de citas sobre Viriato, porque supongo que todos sabréis de sobra que Viriato es traicionado por 3 de sus generales que fueron a parlamentar con Roma. Esos 3 generales proceden todos de una ciudad de la cuenca del Guadalquivir. Parece que Viriato, cuando está negociando, ha abandonado a sus aliados del sur, a sus aliados del Guadalquivir, y son sus aliados del Guadalquivir los que se encargan de dar muerte a Viriato. ¿Por qué? Porque Viriato se ha ido a su zona de seguridad, que es la Beturia, que es toda la cuenca media del Guadiana. En el 139 muere, en el 138 le sucede Táutalo, que rinde a las tropas, y es en ese momento, a partir del año 139-138, cuando debemos de considerar que este territorio es conquistado. Aquí traigo un poco para dejar claro, bueno, no he hecho referencia, en el siglo III hablan de celtas de forma genérica, las fuentes hablan de celtas, tampoco nos queda muy claro esos celtas en qué territorio están. Parece que los celtas son todo el interior de la península, pero en el siglo II, cuando ya están los romanos luchando contra estos pueblos indígenas, cuando están refiriéndose a los lusitanos son los de la cuenca del Guadiana. Y es en el cambio de era cuando se les llama célticos, y el concepto de Beturia Celticorum, la Beturia céltica, lo toma de época romana, y nosotros muchas veces en nuestro afán de simplificar y explicar las cosas decimos la Beturia céltica es la Beturia occidental, y lo ha sido siempre así. No, la Beturia céltica es una idea muy concreta administrativa romana del siglo muy finales del 1 a.C. y del 1 después de Cristo. Entonces, antes lo que había aquí eran lusitanos, por lo tanto quizá deberíamos de llamar a estos habitantes celtolusitanos. Aquí vemos dónde estaban esos celtas y dónde estaban los lusitanos de forma genérica en la cuenca del Guadiana. Estos lusitanos o celtolusitanos, ¿cómo se organizaban? Pues aquí ya tenemos también algunas discusiones. Lo que está claro es que en los primeros momentos se organizaban como jefaturas en las cuales había un jefe que tenía el poder. Normalmente ese poder estaba muy asociado al mundo militar, pero no exclusivamente al mundo militar, también tenía
un poder económico, un poder político dentro de sus comunidades, y en un momento final quizá incluso puede que diesen paso al Estado. El Generalato de Viriato ya tiene las bases para un Estado. De hecho, los romanos, a nivel internacional, ¿cómo están viendo a esta jefatura de Viriato? Pues, por un lado, tenemos la cita de Floro, que le llama el Rómulo, que es el fundador de Roma, el Rómulo hispano. Para él, o sea, ya le está dando la misma categoría que le está dando a la ciudad de Roma, que es una ciudad, que es un Estado. Y además, en el 140, justo antes de morir, Viriato muere en el 139, firma un pacto con Roma y los romanos le llaman amigo del pueblo romano, al mismo nivel que le están llamando amigo del pueblo romano al rey de Siracusa. Entonces, parece que para los romanos, si no era un Estado, era una cosa muy similar a un Estado y le pactaban como si fuera un Estado. Enviaban diplomáticos exactamente igual que si fuese un Estado. Entonces estamos viendo como estos celtas no eran tan bárbaros como muchas veces nosotros también nos podemos plantear. Tenían unas relaciones diplomáticas muy, muy refinadas. De hecho, mientras los romanos y los cartagineses están en guerra, los cartagineses están enviando emisarios a los lusitanos para que ataquen desde otro lado a los romanos. Y los cartagineses están haciendo la guerra ya en Túnez. Entonces tienes unas relaciones diplomáticas tan refinadas que es capaz de ponerte en contacto y atacar a la vez que están atacando los cartagineses en otro territorio. O sea, no son para nada estas poblaciones que muchas veces por la serie de televisión vemos que son prácticamente bárbaros, que no tienen ningún tipo de cultura política ni diplomática. Tras la conquista romana, estos celto-lusitanos ven como hay un grupo de población que parece que es Ablonios, no sé si veis ahí escrito Ablonios, es un nombre propio, que sería uno de los jefes de lo que será Capote. Esta gente ya parece que no es oriunda de la cuenca del Guadiana, ya no son los betúricos de aquí. Ahora está viniendo un grupo de población que probablemente venga de lo que es la Celtiberia tradicional, de la zona de Zaragoza, Soria, etcétera, que vienen aquí probablemente en calidad de auxiliares militares, pero son unos auxiliares militares muy especiales, en el sentido de ellos han perdido la guerra contra Roma, Roma les coge y les dice, pues ahora os voy a llevar a vivir allí. Y a pesar de haber perdido contra Roma y haber sido los enemigos de Roma, aquí vienen como emisarios de Roma. Son el punto intermedio que está controlando a las poblaciones indígenas con Roma. Es una jefatura indirecta, se puede parecer un poco a lo que hacían los ingleses con la colonización en el siglo XX. Ellos no trataban directamente con las poblaciones indígenas, ponían un jefe y ese jefe es el que se tiene que comunicar con Inglaterra, ¿no? Pues aquí es el jefe el que se tiene que comunicar con Roma. Y a la vez que está sucediendo esto, que aparecen un nuevo tipo de poblaciones que se comunican con Roma, hay un despegue económico. La pregunta es, ¿ese despegue económico que estamos viendo, por ejemplo, en el Castrejón de Capote, con qué se corresponde? Pues dos son las teorías principales. Una, al entrar en el mundo romano, el comercio romano, etc., tenemos mucha más capacidad de generar y de exportar y de crear mayor riqueza. La otra teoría, en cambio, lo que sostiene es que Roma te está pidiendo unos tributos y para pagar esos tributos te ves forzado y obligado a aumentar el nivel de producción. Por ejemplo, en el Castro de Capote, en lo que era una calle que rodeaba la muralla, más allá del pueblo estaba la muralla, una calle y el asentamiento, por así decirlo. Pues esa calle la empiezan a invadir porque construyen talleres. ¿Por qué están construyendo talleres metalúrgicos? Porque Roma está pidiendo que les paguen el impuesto en metal. Es una de las teorías que hay. Por otro lado, vemos como los sistemas defensivos se refuerzan. En este caso es la fortaleza de entrada de Capote. Parece que estos bastiones los hacen, en principio estaban vacíos, se podían utilizar como habitaciones, los macizan. ¿Por qué? Porque están poniendo los romanos encima armas de torsión. Podríamos una especie de catapultas, son escorpiones, que es un arma de torsión para poder disparar a distancia. Y a la vez que está sucediendo esto, parece que los castros más pequeños, esos que hemos visto como el del castillo de Burguillos, se abandonan. No tenemos constancia de que haya ocupación en época romana. Pero esta época romana no es la época romana de época imperial, es una época romana todavía anterior, con estos jefes intermedios de origen indígena, que es en época de la República, que a la vez que se están dando este reforzamiento en las murallas y en los asentamientos que ya existían, los romanos cuando vienen también están construyendo otro tipo de sitios.
Por un lado tenemos unas construcciones de tipo torre, es una construcción que es completamente novedosa en la región. Es una torre que puede estar exenta, o sea, solamente la torre, o estar rodeada de una, no le llamaría muralla, diría más bien una cerca. O sea que los romanos, además de reutilizar los asentamientos que había, están utilizando este tipo de sitios. Ya veis, el jalón no se ve muy bien porque hay mucha vegetación, pero cada línea roja y línea blanca son 20 centímetros para que veáis las piedras, el tamaño que alcanzaban a la hora de construir estas torres, que es una de las innovaciones que traen aquí los romanos. Y a la vez que traen estas innovaciones, traen muchas fortificaciones. Estas fortificaciones, que por ejemplo será muy parecida a la que hay aquí en la Sierra del Castellar, este tipo de fortificaciones romanas, se caracterizan, lo primero, porque siempre se habían considerado de época prerromana. Porque ¿qué hacen los romanos cuando llegan a un territorio? Pues se van al llano. Se van al llano y fundan ciudades. Pues no. Durante los primeros años, los romanos, cuando llegan a este territorio, recién conquistado a los lusitanos, lo que hacen es fortificarse. Y muchos de los asentamientos que están más en alto coinciden con asentamientos romanos, de época republicana. Todavía no hemos llegado a época imperial, que sí que es cuando sucede ese tránsito hacia el llano. Entonces están, por un lado, aprovechando los castros indígenas, que los están fortificando todavía más. Por el otro están construyendo unas torres que no sabemos muy bien su función, porque pueden ser productivas, porque las torres también se perpetúan mucho en el tiempo, o pueden ser militares. Por el otro están construyendo fortificaciones. No solamente fortificaciones pequeñas, sino esto es un sitio que yo le denominé sitios centrales, que hay varios, que tienen 2,5 hectáreas. Todavía no podríamos catalogarlos de ciudades, porque no son ciudades, pero son auténticas fortificaciones de grandes dimensiones. De hecho, aquí podemos ver, este sitio tiene 2 murallas concéntricas y una torre en el centro, una estructura cuadrangular también defensiva. Aquí tienen miedo los romanos. Por un lado podríamos pensar que tienen miedo o que se están enfrentando a los lusitanos recién conquistados, todavía no conquistados del todo. De hecho tenemos el famoso bronce de Alcántara del año 104, que está haciendo referencia a cómo hay una tribu que se ha rebelado contra Roma. Y al rendirse, el bronce de Alcántara es el pacto de rendición, dice, bueno, os habéis rendido y me tenéis que pagar no sé cuántos caballos, no sé cuántos, ¿vale? Pues por un lado podía ser eso, pero parece que no. Parece que todas estas fortificaciones, son muchas, porque muchas de estas fortificaciones las podíamos asociar a las propias guerras que están luchando los romanos contra los romanos. En el año 70, aproximadamente, si os acordáis, en el 140-139 se había conquistado este territorio. Durante 70 años está este dominio indirecto hecho por los celtíberos, y en el 70 empieza la auténtica romanización de este territorio de mano de la guerra. Sertorio es un cónsul romano que está enfrentado al Senado romano porque hay una serie de guerras civiles. La más famosa es la que luego conocemos todos, ¿no?, de César, que luego muere César. Pues antes de César hay 2 bandos, que son el popular y el optimate. Pues del bando popular, que es el bando del que luego formará parte César, hay un general que se llama Sertorio, que huye a la península ibérica. Uno de sus puntos de referencia es lo que luego será la Beturia, es la cuenca media del Guadiana. La Beturia céltica pertenece a Sertorio, mientras que la Beturia túrdula pertenece a su oponente, que es Metelo. Pues en este conflicto se empiezan a construir muchas de estas fortificaciones, y es después de este conflicto cuando realmente creo que comienza el proceso de romanización de este territorio. O sea, 70 años de conquista, no hay demasiados cambios, y ahora sí, después de la guerra, es cuando podemos verlo. Y aquí tenemos una posible línea del frente, quizá no sea lo más adecuado el concepto línea del frente, pero sí que es una serie de fortines interconectados que están defendiendo el paso del río Ardil hacia el interior. Y todo esto es aproximadamente del 70, durante 5 o 8 años es lo que duran estas guerras. Después de ellas, en la guerra de César, sí que hay una menor importancia de todo este territorio, y ya no es hasta época de Augusto. Quizá, como en el propio César, una vez acabadas las guerras, empiezan a construirse las primeras ciudades aquí, pero en realidad es en época de Augusto cuando hay una auténtica revolución a nivel administrativa, y se construyen grandes ciudades. Por un lado, aquí tenemos una recreación de la ciudad de Mérida, es la construcción de la ciudad de Mérida. La ciudad de Mérida y su construcción
con el paso del tiempo conlleva que lo que era una provincia que se llamaba Hispania Ulterior, que era toda esta parte occidental, que incluye Badajoz, incluye el Alentejo, todo este territorio se va a dividir en dos, en la provincia bética, de donde estaba, como os he comentado antes, la Beturia, y la provincia lusitania. La capital era Lusitania, como todo el mundo sabe, es la ciudad de Mérida. Esta ciudad de Mérida no es la única que se funda en época de Augusto. Esta es la recreación de Contributa Iulia, porque es en época augustea cuando se construyen esos ópida, que antes he dicho que son los que tenemos que utilizar para poder reconstruir la Beturia, para poder saber por dónde se extendía la Beturia. Esta es la ciudad de Contributa, que se encuentra en Medina de las Torres y es otra de esas ciudades construidas en época augustea. La diferencia entre Mérida y Contributa es la del tamaño. Las ciudades que se construyen en todo este territorio, se denomina small town, son ciudades muy pequeñas, de unas 5 hectáreas aproximadamente. Y es una característica típica de esta zona. Todas las ciudades de la zona de lo que será la Beturia son ciudades muy pequeñas, en el caso de que haya parte urbana, porque parece que hay unas ciudades que no tienen esa estructura urbana. La estructura urbana es, además de las calles, tiene que tener la basílica, tiene que tener el templo, tiene que tener todos los equipamientos que requiere una ciudad romana para poder hacer todos los trámites administrativos, políticos y religiosos. Antes de entrar en las ciudades, sí que me gustaría aclarar la Lusitania por dónde llega. Antes, cuando vimos el mapa de Matías Ramón Martínez, vemos como él en la primera fase incluye la Beturia hasta el Guadiana y luego la retranquea un poco y la tira más hacia el sur, porque todo lo que es Tierra de Barros parece que pertenecía a la Lusitania. La ciudad de Mérida tenía tanto a un lado como al otro territorio. Entonces la Beturia es ese territorio de la Bética limítrofe con la Lusitania. Entonces, donde esté el límite de la ciudad de Mérida y el límite de la Lusitania, que en esta parte coincide, es el límite septentrional de la Beturia céltica. ¿Por dónde va aproximadamente ese límite septentrional? Toda Tierra de Barros parece que pertenece, sin ningún tipo de duda, a la ciudad de Mérida y por lo tanto a la Lusitania. Con Olivenza y todo es el llano de Olivenza tenemos más dudas. Los Santos de Maimona parece que es el límite y hacia el sur ya empezaría la Beturia, pero toda esa zona de la Parra, la Morera, toda esa zona montañosa, Salvatierra de los Barros, tenemos más dudas de si pertenecía a Mérida y por lo tanto a la Lusitania o seguía perteneciendo a la Bética y a la Beturia. Esa zona es más conflictiva en parte porque hay muy pocos estudios realizados. De lo que no parece haber ningún tipo de duda es que Zafra pertenecía a la Bética y pertenecía a la Beturia y la capital en aquel momento, como he comentado antes, era Sevilla. Estas son las ciudades, he puesto con esas líneas intermitentes aproximadamente los límites. Tenemos por un lado Seria, que sería Jerez de los Caballeros, Nertóbriga en Fregenal de la Sierra, Cúriga, Monesterio y Contributa en Medina de las Torres. Zafra sería la parte justo superior del límite septentrional de la ciudad de Contributa. Aruchi es la actual Aroche, ya en Huelva. ¿Cómo hemos reconstruido los límites de las ciudades? En gran medida lo hemos hecho gracias al estudio de la epigrafía. Aquí vemos las concentraciones epigráficas por términos municipales. Lo que destaca es la concentración epigráfica, por ejemplo, que tenemos en la zona de Burguillos, donde no hemos visto ninguna ciudad porque no hay ninguna ciudad construida romana. Y en cambio tenemos una cantidad de epígrafes desproporcionada, porque los epígrafes en gran medida también se relacionan con la ciudad. Donde está el poder político, el poder económico y el poder religioso es donde hay epígrafes que están hablando de ese poder político, poder económico y poder religioso, tanto a nivel de las necrópolis, donde la gente que tiene dinero y se entierra allí se puede permitir que haya epigrafía, como en la basílica de la ciudad, etc. Pues en cambio tenemos esa gran proporción sin que hayamos encontrado ningún resto de ciudad. Y ahora llegamos a la pregunta de dónde está Ségida, Restituta Iulia. De hecho, el gentilicio de Zafra de Segedano viene porque históricamente se había ubicado la ciudad de Ségida Restituta Iulia, que sería una mala forma de escribir Segeda,
sabemos si es Ségida, porque la ciudad original que está en la Celtiberia se llama Segeda, probablemente fuese el mismo caso este, al final se acaba con Ségida Restituta Iulia. El Restituta Iulia es el apellido que se le da o que le dan en época augustea a las ciudades. No todas las ciudades tienen un apellido, las que tienen un apellido es porque son ciudades que habían sido beneficiadas. O sea, no tenía una categoría superior, por ejemplo, a las ciudades que encontramos en la zona de La Serena. Esas no tienen apellido porque no tienen esa categoría, que solamente reciben determinadas ciudades, y todas de la zona de la Beturia, todas las ciudades que tienen este apellido están en la Beturia céltica. Y lo que decía, ¿por qué se pensaba que aquí estaba Ségida durante mucho tiempo? Porque apareció una inscripción en la que aparece un Segidensis. Es cierto que muchas veces o lo más normal es que cuando alguien muere y le pones que es segedano, es porque no ha muerto en Segeda, porque si mueres en Segeda y te entierran en Segeda, todo el mundo da por hecho que eres de Segeda o de Ségida. En este caso parece que están remarcando que no es de aquí y por eso aparece señalado. No sabemos si este Segidensis es de la zona de la Segeda de Zaragoza o es de la zona de la Ségida que estaba en la Beturia. El resto de localizaciones propuestas son en Burguillos del Cerro de forma genérica, en el Cerro de Guruviejo, que yo hice mi primer trabajo buscando Ségida y allí no estaba, o sea, no había resto de ningún tipo de ciudad, en Cala, en Gerena o incluso en Alconera. Los últimos estudios parece que se inclinan en pensar que estuviese en Burguillos. Pues he dicho que puede que tengamos una ciudad sin ciudad. Tenemos una ciudad a nivel administrativo, pero no tenemos una ciudad física. No hay materialidad, no hemos encontrado los templos, no hemos encontrado nada. Sin embargo, sí que hemos encontrado estas dos columnas enormes que tienen las mismas dimensiones que las columnas que tienen la Basílica de Contributa. Es una pista, porque ¿qué hacen dos columnas de estas dimensiones en medio del campo? Pues a lo mejor lo que tenían era simplemente la basílica, o sea, tenían nada más que, por así decirlo, los edificios administrativos, no había casas alrededor, solamente estaba la basílica, el templo, etc. Y esa es la propuesta. Dicho esto, es una propuesta que se basa en gran medida en la cantidad de epigrafía que se ha localizado en Burguillos y por otro en estos restos monumentales localizados en mitad del campo, pero no tenemos ningún indicio de una ciudad allí. Podría ser que tampoco estuviese en Burguillos y el territorio tanto de Seria como de Contributa fuesen más amplios y subsumiesen lo que actualmente se ha definido, que es más o menos, por hacernos una idea, lo que fue el antiguo señorío de Burguillos. Valverde, Atalaya y Burguillos es aproximadamente, y un poco de Salvatierra, lo que se intuye o se cree que podría ser la extensión de la ciudad, que por cierto, si veis, es una ciudad muy muy pequeña. Y la particularidad de Contributa es que tiene dos polos urbanos, tiene Contributa y Cúriga. Cúriga parece que pertenece a Contributa, por lo menos en los primeros momentos, en época alto imperial, cuando se hace esta reestructuración del espacio. Y ahora vamos a ver una particularidad que tiene este territorio en aproximadamente Valencia del Ventoso, quizá un poquito de Fuente de Cantos, y es que apareció una prefectura en el río Bodión. La prefectura es un territorio que, perteneciendo en este caso a la ciudad de Mérida, está afuera. Podríamos igualarlo al condado de Treviño, ¿vale? O sea, es un exclave de la ciudad de Mérida en la Beturia. ¿Por qué pensamos que podría haber una prefectura? Porque tenemos dos inscripciones que pone hasta aquí llega Mérida. ¿Cómo puede llegar hasta aquí Mérida si es lo que está marcado con líneas al lado del Bodión? ¿Cómo puede llegar hasta aquí Mérida si encima tenemos la ciudad de Contributa que no pertenece a Mérida? Pues parece que hay un espacio ahí que pertenece a Mérida por algún motivo. Entonces, de tal manera que quedaría la Beturia céltica en época imperial, dividida de esta forma con Contributa y Cúriga como una ciudad única, por lo menos en época alto imperial, en la parte más oriental, donde está incluida el territorio de Zafra, Ségida en lo que es actualmente Burguillos, Atalaya, Valverde, Burguillos, Seria, que sería estaría debajo del actual Jerez de los Caballeros, se extendería hasta el Guadiana. No sabemos si incluiría la zona de Olivenza, no incluiría la zona de Olivenza, y Nertóbriga, que es todo el territorio que está al sur, que está en Fregenal de la Sierra.
Si estas son las ciudades y estas ciudades son las que están constituyendo la Veturia céltica, podemos más o menos imaginar que la Veturia céltica, o la Veturia celticorum, en época alto imperial, iría desde el río Guadiana hasta aproximadamente la autovía, de este a oeste. En el sur se nos plantea la duda de si Aruchi y algunas de las ciudades que aparecen mencionadas, porque en el texto dice, bueno, aquí están las ciudades de la Veturia céltica y luego también tenemos estas ciudades. No sabemos si esas otras ciudades forman parte de la Veturia céltica o son célticas y no son parte de la Veturia, que es mi impresión. Llegaría por el sur hasta el límite de la ciudad de Aruchi, ¿vale? Nertóbriga sería la parte más meridional, y hacia el norte hasta Tierra de Barros de forma muy indefinida. Esto es la Veturia céltica en época romana. Y aquí llegamos al concepto céltico. ¿En qué momento empiezan los romanos a llamar célticos a lo que habíamos visto que eran hasta hace no mucho los lusitanos, que se habían enfrentado a Roma, comandados por Viriato? Pues parece que en el siglo I después de Cristo, por algún motivo, estos lusitanos empiezan a ser denominados célticos. Y no solamente eso, sino que los habitantes que están viviendo en el sur de Portugal, que antiguamente se llamaban conios y no tenían nada que ver, ahora también son célticos. ¿Y los lusitanos dónde están? Los lusitanos ahora son los habitantes del Tajo. Los últimos enemigos de Roma antes de la conquista son los lusitanos del Tajo. Entonces, vemos que en época imperial se han cambiado todos los nombres y no coinciden con los que había en época prerromana, lo cual también nos genera mucho problema también a la hora de nosotros de transmitir cuando estamos intentando decir, ¿tú a qué te dedicas? Yo me dedico a la Segunda Edad del Hierro. ¿Y qué estás excavando? ¿Un poblado céltico? Bueno, pues en realidad no, un poblado céltico sería si fuese romano. Si es prerromano sería un poblado lusitano, porque son los lusitanos que están luchando con Viriato. Y bueno, la zona oriental estaría ocupada por otro pueblo que se llaman túrdulos, que parece que son también los habitantes de la zona de la propia ribera del Guadiana, la zona de Mérida. La zona de Mérida parece que también se llamarían túrdulos. Entonces los célticos están concentrados en torno a la cuenca del Ardila, el Chanza, que es el río que está justo debajo del Ardila, y el sur de Portugal. Y a modo de conclusión, a nivel histórico podemos ver como en el siglo III, seguro, siglo IV, siglo III, en esa transición, el mundo de la Primera del Hierro, el mundo tartésico, colapsa. Llegan poblaciones célticas que hacen esas cerámicas a mano con estampillas, esas cerámicas que hemos visto que son muy particulares, y a la vez se asientan en un sitio, en un tipo de asentamiento muy concreto, que es el castro. Es un poblado que se caracteriza por tener murallas, por tener cierta ordenación urbana y por estar en lugares relativamente inaccesibles. En el siglo I a.C., después de la conquista que se produce en el 140, comienzan las guerras civiles y hay un mayor interés de Roma por este territorio, especialmente tras la guerra de Sertorio, y hay una progresiva influencia romana. Poco a poco se van viendo que el mundo romano, hay más peso del mundo romano. La cerámica empiezan a ser cerámicas típicas de Roma, los nombres propios empiezan a aparecer nombres propios típicos de Roma, empieza a haber un comercio internacional con todo lo que viene a ser el mundo romano. Además aparecen nuevos tipos de asentamientos que hasta el momento no se conocían, como esas torres, esas fortificaciones. Los primeros núcleos centrales que darán lugar a los ópida, que son posteriores, pero ya está aquí el germen de la ciudad, se está viendo aquí. Es probable que con César ya aparezca en estas primeras ciudades, o estos primeros intentos de hacer una ciudad. A la vez están llegando nuevas poblaciones. Estas nuevas poblaciones parece que están viniendo de la mano de Roma. Son los romanos quienes están trayendo a estos celtíberos. También parece que en el siglo I después de Cristo viene gente del noroeste, de la zona de Galicia, etcétera, que son mineros y metalúrgicos, y parece que también están viniendo de la mano de Roma. Roma está necesitando mano de obra especializada en minería y metalurgia y está trayendo a gente. O sea, estas poblaciones del siglo I no son migraciones de gente aislada, no. Parece que hay un programa romano para traer a esta gente a este territorio, y es esa mezcla con estas nuevas poblaciones que han llegado lo que probablemente provoque que les dejen de denominar lusitanos y les denominen célticos. Y ya en torno al cambio de era es la definitiva implantación romana. De hecho, ya no solamente es que se habite al estilo romano, con ciudades romanas, con todas las características romanas, sino que la gente poco a poco se deja de identificar con su gentilicio, con su población autóctona, y empiezan a denominarse romanos. Ya simplemente son provincianos romanos, son una provincia de Roma, hablan un latín, hablan su latín,
porque como en un imperio tan extenso obviamente no hablaba todo el mundo igual, pero ya su forma de comunicarse es en latín, sus nombres son nombres romanos al estilo romano, que tienen su nombre, su cognomen, etcétera, realmente ya son auténticos romanos. Así que si tenéis alguna pregunta... ¿Lo que es un hornachuelo pertenecería a Túrdulo o a la parte occidental de...? Está en la zona túrdula. Vale. Aunque el hornachuelo, Fornacis, que parece que es Fornacis porque aparece mencionado así en Ptolomeo, no aparece en el listado que nos da Plinio de las ciudades que pertenecen a la Beturia túrdula y la Beturia céltica. Una pregunta. ¿Están referidos a los castros de esta zona, sobre todo el de Burguillo y el de la Ermita de Belén, como castros especialmente pequeños? A nivel de asentamiento de población, ¿de qué estimación tenéis que poder...? Pues es muy complicado hacer eso. Por ejemplo, para Capote, que hemos dicho que es el más grande, se está pensando que vivían 500 personas. Estos que son la mitad, pues estamos hablando de 200 personas, y aún así, en comparación con lo que se había vivido, por ejemplo, hasta el Bronce Final, en este territorio es una auténtica urbe. Pablo, enhorabuena por tu exposición, magnífico, clarito, de una manera muy didáctica y muy interesante. Y quiero hacerte una pregunta bastante condicionada, y lo vas a entender enseguida. Y es que al hablar sobre esa población, y sobre todo también sobre la llegada de población militar romana, hay un elemento que me gustaría que tratases, y es el hallazgo, si lo hay, que posiblemente sí haya algo, de ese asentamiento militar a través de lo que son campamentos de legiones romanas propiamente dichas. Tenemos, en la zona de la Beturia, tenemos dos campamentos romanos. Uno en la Beturia túrdula, la zona de Cabeza del Buey, y otro en Jerez de los Caballeros, al lado ya de Oliva de la Frontera. El problema de esos campamentos, que se ve muy bien porque en fotografía aérea se ven la muralla el talud que rodea a la fortificación, en este caso al campamento, que además es prácticamente estándar, el que está en Jerez de los Caballeros. El problema es que no sabemos la cronología. Habría que hacer investigaciones para ver la cronología. Probablemente sea del siglo I después de Cristo, porque aparece un epígrafe de un militar que ha muerto y el epígrafe aparece al ladito de donde está el campamento. Y es la única pista que tenemos. Entonces, esos contingentes ya serían contingentes militares romanos del ejército, entre comillas, del ejército regular romano, porque ya estamos en época alta imperial. No serían esos contingentes de celtíberos que están viniendo en pequeños grupos a ocupar las ciudades, porque esos pequeños contingentes que están llegando no se quedan en campamentos alejados, se integran dentro de las ciudades que tienen que controlar, se convierten en la élite de esas ciudades, que son los que se encargan de vigilar que se pague ese tributo a Roma. No ha hecho ningún comentario sobre los castilleros de Fuente de Canto, y también me ha llamado la atención de Regina, de Torulodo. ¿Por qué no se encuadra allí? Castillejos de Fuente de Cantos. ¿Hay Castillo 1 y Castillo 2? Sí, Castillejos 1. Castillejos 1 es un asentamiento anterior. No tiene nada que ver con esta cronología, tiene un pequeño... Han encontrado restos, parece de un apostamiento militar romano muy concreto, porque apareció una moneda y los restos de un arma. Castillejos 2 sí que se correspondería con este momento, y siglo IV me parece demasiado antiguo para... Yo creo que estaría más en el siglo I antes de Cristo. Quienes lo han excavado creen que es un pelín anterior, estaríamos hablando de un siglo III, II antes de Cristo, y sería más o menos de la cronología. Si es III, II de Capote, y si es del siglo I antes de Cristo, sería de estos asentamientos que se fundan en época romana. El problema es que en los niveles más antiguos aparecen intrusiones romanas, y depende cómo entendamos estas intrusiones romanas, entenderemos que es un asentamiento antiguo o no. Si son intrusiones, es un asentamiento del siglo III, pero yo lo que creo es que ya desde el primer momento hay una ocupación con personas romanas, y estaríamos hablando del siglo I.
por otro lado, está justo en el límite entre lo que es la Beturia de los célticos y la Beturia de los túrdulos. Lo mismo que pasa con Regina. Regina turdulorum en realidad no pertenece a la Beturia celticorum, pertenece a la Beturia de los túrdulos. Y como podéis comprobar, es Regina turdulorum, no es Regina, Julia, etcétera. No es una ciudad que fue beneficiada en un primer momento. Pero en realidad sí que se corresponde con ese proceso en que empieza Augusto de fundar ciudades con las que controlar el territorio de la Beturia. Dime. La palabra beatos puede provenir de la palabra béticos. ¿La palabra? Beato. No creo. No. Pregunta, en el término de Zafra, aparte de la ermita de Belén, en el castellano realmente se han hecho excavaciones como tal o estudios, porque en fin, siempre se ha hablado, se sospecha entre las personas que nos gustan estos temas que allí había un fortín romano, se habla de restos de los celtas en general, porque siempre se hablaba de la dominación árabe, pero hablando con algunas personas de sus arqueólogos y tal, me comentaban que sí, que había un fortín romano y restos celtas, pero bueno, yo lo que desconozco es si ha habido realmente un estudio serio. Ha habido prospecciones, o sea, se ha buscado el material que hay en superficie, pero se ha hecho excavación. En el caso del fortín romano, se sabe que es un fortín romano porque aparecen cerámicas típicas de época romana y además son relativamente tardías entre comillas, porque estamos hablando que coinciden con la fundación de Mérida. Son del siglo I a.C., uno después de Cristo, en el fortín, que es la parte más baja, que no tengo aquí ninguna foto, porque el fortín de época andalusí, el castillo medieval, está en la parte más alta. Esto es la parte, el camino que hay que cruza de un lado a otro, es lo que queda a la izquierda, ¿vale? En esa altura. Y que yo sepa, no se han hecho excavaciones, solamente prospecciones. Que es un sitio que también es complicado para ir a excavar, no es el más cómodo del mundo. Una pregunta más. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, y les emplazamos mañana, que tenemos también una interesante conferencia. En este caso nos vamos a ver las más recientes y, como veréis, sobre el escultor Pedro Roldán y su posible autoría de dos obras aquí en Zafra, que va a estar a cargo del doctor Roda Peña, catedrático de la Universidad de Sevilla. Tanto hasta mañana. Muchísimas gracias por vuestra atención.